¿Qué significa no dormir en este contexto? Juan, ¿qué significa no dormir? Por tanto, no durmamos como los demás. ¿Estar qué? Estar pendiente, consciente. Como los demás. ¿Quiénes son los demás? ¿Quiénes son los demás? El mundo, ¿verdad? Que ellos viven como si no existiera Dios, como si no hay cielo e infierno, como si no habría un juicio final. Entonces viven Hakuna Matata, ¿no? Entonces no durmamos como los demás, no vivamos como los demás, sino velemos. ¿Qué es velar? Estar despierto o estar pendiente, ¿no? Estar despierto, ¿a qué hora? Ajá. Claro, en términos, digamos, literales, velar es estar despierto en la noche. La figura acá es que nuestra generación es la noche y nosotros tenemos que estar alertas. Un velador, ¿qué es lo que hace? Está despierto cuando todos están durmiendo. Y él tiene una lámpara, tiene un perro, escucha un ruido, se levanta, va y checa, ¿no? Velar significa que nosotros estamos conscientes de los tiempos que vivimos y cuando escuchamos un ruidito, aprobaron aborto en México, boom, alerta. Pasó algo en la nación de Israel, alerta, ¿no? Entonces estamos checando los ruiditos, las señales. Si no velemos y seamos, ¿qué? Sobrios. ¿Qué significa ser sobrio, Wendy? Estar completo, ¿no? Estar al 100% alerta y despierto sin tener ningún tóxico en el sueño. Y en tus 5 sentidos, ¿no? ¿Verdad? O sea, el ejemplo, la antítesis sería estar borracho. ¿No? Y un borracho, pues, no está en sus 5 sentidos, no está consciente de lo que está diciendo, de lo que está haciendo, está perdido, ¿no? Y entonces hay una embriaguez espiritual, ¿no? Y esa es la razón por la que las sillas vacías en las iglesias hay muchas sillas vacías en las iglesias y los lugares de diversión están llenos, porque hay una embriaguez. Entonces, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Entonces, el estudio escatológico va a ayudarnos a estar despiertos y a estar sobrios. ¿Qué significa la palabra escatología, Jesús? ¿No? Hermana. El estudio de los tiempos finales. ¿Ok? Logos es estudio tratado. Escatos significa los tiempos últimos, cosas últimas. Así que la escatología es el estudio de los acontecimientos finales, ¿ok? A la luz de las Sagradas Escrituras, cotejando nuestra generación, lo que está pasando. La Biblia, hermanos, es una revelación cerrada, que significa que ya se cerró la revelación. Tenemos Génesis, el inicio de todo, y tenemos Apocalipsis, el final de todo. Boom, ya se cerró. Es una revelación cerrada. Entonces, ya tenemos las señales. O sea, la Biblia no nos va a decir, por ejemplo, el anticristo va a ser, no sé, el presidente Biden o el Papa, no va a decir eso, sino que solo nos va a dar perfiles, señales, y nosotros tenemos que identificar, ¿no? Un perfil, una señal. Es como el ejemplo que les he puesto de que yo les mande al aeropuerto a buscar una persona que no conocen, pero yo les voy a dar un perfil. Es rubio, o es calvo, o es alto, o es grueso, o es chaparrito. Entonces el perfil, ustedes van a ver las características y van a hacer una eliminación, ¿no? Este no. Esta persona puede ser. ¿Ok? Entonces de la misma manera nosotros vamos a estudiar las señales. ¿Ok? Entonces, hay una serie de acontecimientos que se llaman, que son las señales antes del fin, que nos van a servir como un medidor de que ya estamos cerca. ¿Ok?
Y la figura que acá que da el Señor Jesús son los dolores de parto, son principio de dolores. Ok, ¿cómo es esto? Una mujer se embaraza. ¿Cuánto dura el embarazo? 9 meses. Pero cerca del parto empieza un dolorcito, ¿verdad? Luego, a lo mejor 6 horas después, otro dolorcito. Y luego, otro dolorcito. Y entonces los dolores empiezan a ser más frecuentes, más seguidos y más intensos. ¿Ok? Entonces tenemos el principio de dolores es así, ¿no? Un dolor ahorita, boom. Luego, boom. Luego, boom, 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 hasta acá. ¿Ok? Hasta que viene el parto. Más frecuente y más intenso. Y eso es lo que vamos a ver con las señales, porque siempre han habido guerras, siempre han habido pandemias, siempre han habido terremotos, siempre han habido pecado, pero la señal es que ahora está siendo más frecuente y más intenso. ¿Ok? Entonces, esto nos está diciendo que la creación está colapsando. Ok, muy bien. Entonces vamos a ver en el punto 1 de nuestro libro las señales antes del fin. Estas las vamos a encontrar, los que quieran hacer un estudio profundo, en Mateo 24 y 25, Marcos 13, Lucas 17 y Lucas 21. Y tenemos que entender las señales y acomodarlas a su respectivo escenario. Hay 3 escenarios en donde vamos a ver señales. ¿Cuáles son esos escenarios? El mundo, la iglesia y la nación de Israel. El mundo, la iglesia y la nación de Israel. Las señales en el mundo, bueno, aquí está resumido. Van a aparecer muchos engañadores, falsos profetas, guerras, epidemias. Bueno, esto lo escribimos antes de la pandemia, ¿no? Señales en el cielo y en la tierra. El avance de la ciencia y el conocimiento es una señal fuerte, ¿no? El hombre navegó en barcos con velas y en caballos hasta el siglo XIX, a finales del siglo XVIII todavía. Entonces hemos tenido desde finales del siglo XIX, tenemos el siglo XX y el XXI, un avance significativo de la tecnología. Esta es una señal. El aborrecimiento de la verdad en el mundo, estamos viendo hombre con hombre casarse, mujer con mujer casarse, hay un aborrecimiento de la verdad. Y bueno, van a ser como en los días de Noé, ¿ok? Pero una señal importante, la última es Mateo 24:14, porque vamos a aprender que hay 3 últimas, las 3 importantes. La primera es que el evangelio va a ser predicado en todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Creen que se está cumpliendo esta señal en nuestra generación? Solo en la pandemia, ¿verdad? Cuando salimos los pastores a las redes sociales, pues estamos predicando el evangelio en todo el mundo. Será predicado este evangelio del reino en todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Ok? Esta señal es importante. ¿Ok? La otra señal importante es la aparición del anticristo. Yo sí creo que nosotros vamos a ver la aparición del anticristo. ¿Ok? Y otra señal importante, la tercera, es la apostasía. También ya estamos viendo la apostasía. La apostasía significa separarse de la verdad, y el mundo, siempre ha habido pecado, pero siempre al pecado se le llama pecado, lo malo es malo y lo bueno es bueno, siempre. Solamente en nuestra generación, ahora lo malo es bueno y lo bueno es malo. Eso es apostasía, separarse de la verdad. Y vamos a ver 2 iglesias. Vamos a ver 2 iglesias en la última generación. Una iglesia condescendiente con el mundo, casando hombres con hombres, diciendo que está bien el aborto, que no sé qué. Esa iglesia apóstata que va a fluir con el mundo. Y la iglesia perseguida, la iglesia que va a mantener su postura bíblica, obviamente va a ser perseguida. ¿Y cómo viene la persecución? Bueno, mientras hay opiniones, no hay problema. El problema es cuando se instauran leyes. Ahí es donde viene el problema.
Porque si ya se puso en Yucatán una ley que hombre con hombre se puede casar, ya está, y dos hombres vienen a pedirme a mí que yo los case y yo les digo no, ya hay una ley, ya estoy violando la ley, ya estoy discriminando, y entonces me van a sancionar. Entonces la persecución viene cuando las mentiras se vuelven leyes. Ahí es donde viene la persecución. Entonces ya estamos entrando a la apostasía. Entonces la predicación del Evangelio del Reino al mismo tiempo que el crecimiento de la apostasía, y sí vamos a ver la manifestación del anticristo según de Tesalonicenses 2, no está en el tema pero lo pueden buscar, y allá dice que nosotros vamos a ver la manifestación del hombre de pecado, del hijo de perdición, pero no vamos a ver la manifestación, digamos, de su maldad. Eso va a suceder después del arrebatamiento, ahora voy a llegar allá, sino que vamos a saber quién es, lo vamos a saber, ¿ok? Lo vamos a identificar. Y cuando esa tercera señal se cumpla, listo, ya estamos a las puertas, dice la Biblia. Entonces estamos entrando. Ahora, el estudio escatológico nos despierta, el estudio escatológico nos alerta a saber que todas las cosas que valoramos, terrenos, casas, reputación, todo lo que valoramos realmente no vale cuando lo contrastamos con la eternidad, con el cielo y el infierno. Entonces, en la iglesia, ya les parafraseé las señales en la iglesia, vamos a tener dos iglesias, una iglesia que se va a pegar a los estándares bíblicos y vamos a tener una iglesia mundana, la iglesia de la Odisea, una iglesia cómoda, una iglesia que lo tiene todo, pero es condescendiente con el mundo. Y finalmente en la nación de Israel, hemos visto varias profecías cumplirse. En 1948 Israel recupera su nación, la ONU le entrega nuevamente su nación. Es la profecía de la higuera, ¿no? El reverdecimiento de la higuera. Jesús dice, cuando vieran que la higuera y todos los árboles reverdecen, sabrán que el final está cerca. Entonces la higuera es Israel, ya reverdeció Israel, tercera potencia militar, primera potencia en granos y en agricultura, una potencia tecnológica tremenda, y apenas acaba de cumplir 70 años de vida esa nación. En 1948, el 14 de mayo, la ONU aprueba el nacimiento de la nación de Israel. Se cumple una profecía que nacerá una nación en un día. Se cumple la profecía, nace la nación de Israel y al día siguiente 6 naciones árabes le declaran la guerra a Israel. Su primera guerra es un día después de haber iniciado. Están rodeados de enemigos y han ganado todas sus guerras. Todas sus guerras han ganado. Entonces, acá estamos viendo esta importante profecía cumplirse, ¿no? Que el desierto se volverá campo de riego. Ustedes pongan allá en Google, pongan Israel, desierto, campo de riego, y van a ver cómo ellos convirtieron el desierto. No había agua allá, hermanos. No hay petróleo, no hay oro, no hay nada. Es la tierra lo que ellos querían. Hicieron excavaciones profundas, llegaron al agua y ellos son la potencia número 1 en alimentos. O sea, se dice que si hay una hambruna mundial, Israel va a abastecer al resto del mundo. Porque están cumpliendo una profecía. Entonces, estamos viendo todo eso en nuestra generación. Y la conversión de muchos israelíes también es una señal, ¿ok? Entonces, si nosotros trazamos una línea, vamos a trazar una línea de tiempo, ¿ok? Vamos a ponernos nosotros aquí, ¿ok? En 2021, ¿ok? ¿Cuándo va a venir el Señor? ¿Cuándo va a venir? No lo sabemos. El día y la hora no lo sabemos, ¿ok? Solo podemos discernir el tiempo, la sazón, o sea,
tiempo en que va a aparecer el Señor. No vamos a saber el momento exacto, pero cómo debe hallarnos el Señor. Si llegara en este momento, gloria a Dios, estamos en la casa de Él, ¿no? Que nos halle sirviéndole. No lo sabemos, ¿ok? Y entonces esto de acá se llama, ¿cómo se llama? Arrebatamiento. Les voy a poner el esquema y ahorita lo explico. Luego vienen 7 años de tribulación y luego tenemos el regreso de Jesús. Luego tenemos el juicio del mal. Tenemos 1000 años de reino terrenal. Luego tenemos el juicio del trono blanco. Y luego tenemos la nueva Jerusalén descender y la eternidad. Hasta acá llega Apocalipsis. Nosotros estamos acá todavía. Vamos a parafrasear porque es muy complejo, hay muchos pasajes y siempre me gustaría tener un seminario solo de esto, ¿no? Para analizar muchos pasajes. Este periodo de tiempo de acá, se llama principio de dolores. ¿Ok? Principio de dolores, se llama. Estamos en este tiempo, viendo las señales del fin. ¿Ok? Es la etapa que se conoce como la era de la iglesia. Acá estamos en la era de la iglesia. A ver, no quiero revolverles ni revolverme yo. Esta es la visión dispensacional. ¿Qué dice la visión dispensacional del final de los tiempos? La visión dispensacional enseña que la Biblia ha dividido la historia de la humanidad en 7 dispensaciones. ¿Ok? Todas las dispensaciones tienen un inicio, un fin, empiezan con una promesa y terminan con un juicio. ¿Ok? Hay 7 etapas. Estamos ahorita en la 6ª. La primera etapa fue la dispensación de la inocencia. La creación, Adán y Eva, Dios les promete una vida maravillosa con Él, pero ellos pecan, ¿ok? Y viene el juicio de la expulsión. Allá termina la primera dispensación que se llama la inocencia. Ellos eran inocentes, ahora ya son conscientes. Luego empieza la segunda dispensación, que es la dispensación de la conciencia, desde la expulsión hasta el diluvio. Estamos hablando de 1500 años aproximadamente de la segunda dispensación. Ellos son casi eternos, viven 800, 900 años, perfectos físicamente, pero pecadores, pervertidos. ¿Okay? No hay organización, no hay naciones, no hay gobierno humano. Es la ley del más fuerte. ¿Okay? Luego viene la tercera dispensación, cuando Noé sale del arca, empieza la tercera dispensación, que es el gobierno humano, que dura de Noé hasta Babel, aproximadamente 300 años, cuando ya empiezan a organizarse las naciones. Por eso Dios en Babel dispersa las lenguas, ¿no? Luego viene la cuarta dispensación, que es la promesa, desde Babel hasta el Éxodo. Esa dispensación es la dispensación de los patriarcas, los padres de Abraham, Isaac, Jacob llegando a Egipto, y en esa dispensación es la promesa. Ellos no ven la promesa cumplirse, pero ven hacia el futuro. Luego viene la quinta dispensación, que es la ley, desde el Éxodo, la salida de Israel de Egipto, hasta
¿Hasta dónde llega la ley? ¿Ah? No. ¿Dónde termina la dispensación de la ley? ¿Dónde, Fabi? No. Ajá, ¿dónde? Sí. No, termina en la cruz. Cristo nace en la dispensación de la ley, vive en la dispensación de la ley y Él muere. Entonces el juicio es la cruz. Ahí termina la quinta dispensación. Y hoy estamos en la sexta dispensación. ¿Cómo se llama nuestra dispensación? La gracia. Hoy es gratis ser salvo. Pero la dispensación de la gracia va a terminar acá. La dispensación de la gracia termina en el arrebatamiento. Aquí no es gratis ser salvo. Aquí es gratis ser salvo. La dispensación de la gracia es un periodo histórico donde todos podemos entrar al reino de Dios. Donde la gracia de Dios abre sus puertas al mundo y dice, todo aquel que crea es salvo. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Le felicito, porque usted aceptó ese llamado. Usted entró al reino de Dios a través de esta dispensación. La gracia, que es la misma dispensación de la iglesia. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios hoy es la iglesia. El pueblo de Dios en la quinta dispensación, ¿quién era? Israel. El pueblo de Dios en la sexta dispensación, ¿quién es? La iglesia invisible, la iglesia universal. Porque hay muchos en la iglesia que no son parte de la iglesia. Y en la sexta dispensación se unen los dos pueblos. Se unen los justos del Antiguo Testamento con los justos del Nuevo Testamento, que somos los cristianos. Nos unimos en la última dispensación, la séptima, que es el milenio. Es decir, el día de reposo van a ser 1000 años. Un periodo de extrema prosperidad, abundancia y victoria. Acá Cristo nos va a decir cómo debió haber sido la humanidad en este periodo. Pero entre la séptima dispensación y la sexta dispensación hay un intermedio. Es decir, el juicio de la sexta dispensación dura, no es un evento, es un periodo de 7 años. Es un periodo de 7 años. Que es la gran tribulación. Entonces, no quiero llenarles de información, pero hay que entender qué es el Apocalipsis para que podamos comprender la escatología. El Apocalipsis es la revelación que Cristo le dio al apóstol Juan de los tiempos finales. La palabra Apocalipsis significa ¿qué? Revelación, significa correr el velo. Y Apocalipsis se divide en una estructura de 3 partes. Jesús le dijo a Juan, escribe las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de ser después de estas. ¿Ok? Las cosas que has visto son la revelación de Cristo resucitado. ¿Cómo vio Juan a Jesús en el capítulo 1 de Apocalipsis? ¿Alguien puede decirme? ¿Cómo lo vio? ¿Así en un madero, así con su carita, así moribundo? ¿Así lo vio Juan? ¿Cómo lo vio Juan? Su rostro como el sol, sus ojos como de fuego, sus pies de bronce bruñido, un cinto de oro, su voz como de muchas aguas, un estruendo su voz. De su boca salían como espadas, como luces, como rayos de luz. Dice, cuando lo vi, caí como muerto. Caí como muerto a sus pies. Esa es la revelación de Cristo glorificado. Dije resucitados ahorita, me confundí. Es la revelación de Cristo glorificado. O sea que ya no estamos siguiendo ni siquiera a Cristo como lo vimos en la tierra, sino ahora está glorificado. Las cosas que has visto, las cosas que son, se refiere a los 2000 años que tenemos de iglesia.
Y es el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis, que vienen las 7 iglesias. La visión historicista de la iglesia nos enseña que cada una de las 7 iglesias corresponde a uno de los 7 periodos generales de la iglesia a lo largo de 2000 años. La iglesia apostólica en el primer siglo, la iglesia perseguida en el segundo y tercer siglo, la iglesia imperial en el cuarto y quinto siglo, la iglesia medieval hasta la Reforma, la iglesia reformada en tiempos de Lutero, la iglesia misionera, y hoy estamos en la iglesia de la Odisea, la iglesia moderna, la séptima iglesia, donde Jesús dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y después de la séptima iglesia, estamos en la séptima iglesia, empieza Apocalipsis capítulo 4. No ha sucedido nada de Apocalipsis a partir del capítulo 4. Capítulo 4 de Apocalipsis dice: después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo y fui llevado en el espíritu. Eso es el arrebatamiento. O sea que la iglesia va a ser arrebatada. Voy a borrar esta. Ok. Vamos a ir entendiendo. Cristo en el arrebatamiento no se manifiesta al mundo. Solamente somos arrebatados juntamente con Él en las nubes. ¿Quiénes vienen aquí en el arrebatamiento? Viene Cristo Jesús y vienen todos los fallecidos justos en el periodo de la gracia. Desde el primero que murió después de la cruz hasta el último que muera acá. ¿Ok? Recuerden que los justos del Antiguo Testamento ya resucitaron. Ya resucitó Cristo, ya tiene su cuerpo glorificado Cristo. Ya resucitaron los justos del Antiguo Testamento, ya tienen su cuerpo físico glorificado, eterno, ellos ya lo tienen. Pero todos los que murieron después de Cristo hasta hoy y hasta que Él regrese, no tenemos nuestro cuerpo glorificado. Están con Jesús, están conscientes, no están durmiendo en la tierra, en el polvo, están con Él, pero no tienen su cuerpo glorificado. Entonces, cuando ellos vienen, ¿por qué vienen ellos? Porque cuando Cristo regresa aquí en el arrebatamiento, los santos vienen a buscar ¿qué? Su cuerpo glorificado. Esa es la resurrección. O sea que la resurrección de los justos sucede instantes antes del arrebatamiento. Inmediatamente después, yo tengo en mi casa un cofrecito donde ahí están los restos de mi suegra. Entonces teníamos el cofrecito, lo teníamos ahí debajo de las escaleras en una bodeguita. Yo de broma decía a mi esposa: cuando veas que sale tu mamá de la bodeguita, es porque ya nos vamos con Jesús. Porque ellos vienen, recogen su cuerpo y luego nosotros somos transformados sin ver la muerte, los que estemos vivos. Sin ver la muerte vamos a ser arrebatados. ¿Por qué Cristo arrebata su iglesia de la tierra? ¿Por qué creen? Vero, ¿por qué Cristo arrebata su iglesia de la tierra? Porque las copas de la ira van a ser derramadas. Aquí el mundo va a ver la ira de Dios, no la ira del diablo. Ahorita nos persiguen, la ira del diablo nosotros vemos,
pero ellos van a ver la ira de Dios. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Nuestro Dios es fuego consumidor. Ellos van a ver la ira de Dios. Les recomiendo que quiera la ira del diablo. No quiera la ira de Dios. Porque en este periodo hay por lo menos 3 caídas de meteoritos que destruyen todas las costas y todas las islas. Hay una mortandad tal en el mar que al final de este periodo el mar se vuelve, dice el apóstol Juan, como sangre de muerto. No puedo imaginarme cómo es eso, un mar como sangre de muerto. Mueren casi todos los animales. En varios momentos mueren muchas personas. Y dice que la muerte va a huir de ellos. Es decir, que la gente va a quererse suicidar por lo terrible que va a ser y no van a morir. Entonces, estos son los juicios de Dios. ¿Por qué, hermanos? Yo quiero que usted entienda esto que le voy a decir. Si cualquiera de nosotros, una vez imprudentemente yo hice algo, escuché una grabación de una cosa que me estremeció tanto que me puse a llorar, me puse a temblar. Escuché una grabación, no lo debía haber hecho, de un niño que llamó al 911 y decía, están matando a mi mamá. Y el niño, tú estás escuchando la desesperación y empieza a gritar, y se escucha como, y yo hasta tiro el celular, hermano. Una cosa horripilante. Me puse a temblar, me puse a llorar. Una grabación. ¿Qué sucede si nosotros presenciamos la tortura de un niño o la violación de un niño? ¿Cómo quedaría nuestro corazón? Pasarían 2 cosas. Quedaríamos abrumados de dolor. Número 1. Y número 2, la ira nos consumiría de querer hacer justicia. Y si a ese violador lo pusieran en un tribunal, nosotros iríamos y diríamos, yo lo vi, métanlo a la cárcel. Nos pasaría eso a nosotros, con una vez. Ahora piense en Dios, que Él está presente en cada una de esas cosas. Pero como Él tiene un pacto, su ira no se descarga, porque Él tiene un pacto. Y en su misericordia Él espera que los pecadores vengan a Él, pero este periodo va a terminar acá. Y cuando este periodo termine y su iglesia sea rescatada, todo ese dolor del corazón de Dios ¡pah!, va a ser descargado sobre la humanidad. Las copas de la ira de Dios. Los ayes que se van a liberar, los sellos que se van a soltar. O sea, aquí la gente va a ver la ira de Dios. Usted no quiere quedarse, hermano. Por eso el estudio escatológico nos despierta. El estudio escatológico nos despierta porque no quiere quedarse. Si usted se queda, usted va a ver el más grande avivamiento, entre comillas lo pongo, de la historia. ¿Qué significa eso? Este lugar va a estar lleno de gente. Van a acampar aquí la gente, queriendo entrar al reino de Dios. Pero la puerta ya se cerró, como pasó con Noé, con el diluvio. La gente no va a querer ir a divertirse, la gente va a querer una cosa, salvación. Pero ya terminó el periodo de la gracia. Ya se cerró la puerta del arca, ya no entra nadie más. 2000 años creo que fueron suficientes, hermano.
La misericordia de Dios, dice, es desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces, vamos a ver eso. Nosotros somos arrebatados. Acá tenemos el tribunal de Cristo, que me llevaría mucho tiempo explicar qué es, donde somos galardonados de acuerdo a lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo. Y vamos a tener las bodas del Cordero, la Santa Cena, la vamos a celebrar con Cristo. Pero en la tierra van a haber los 7 peores años de la humanidad, van a estar. No va a haber gobierno, no va a haber ejército, no va a haber nada, no va a haber nada, no va a haber ningún tipo de orden, va a ser un caos total. Solo imagine el momento en que millones de personas desaparezcan de la tierra. Entonces aquí va a surgir un personaje que nosotros vamos a saber quién es, porque lo vamos a conocer antes, según Tesalonicenses, lo vamos a identificar antes. El apóstol Pablo dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, o sea que lo vamos a ver. Pero acá, el anticristo, que se simboliza con el jinete del caballo blanco, le va a decir a la gente, ¿saben qué? Ya vino Cristo, se llevó a los suyos, solo quedamos usted y yo, vamos a salir adelante, tomémonos de las manos en una hermandad, seamos unidos en un propósito, bla, 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 y va a ser la esperanza, ¿no? Va a ser el hombre que nos va a traer consuelo nuevamente en este periodo de tiempo. En este periodo de tiempo, en estos 7 años, ¿va a haber salvación? ¿Va a haber salvación en este periodo de tiempo? Sí va a haber salvación, pero no como acá. Aquí la salvación es gratuita, acá no es gratuita. Le va a costar su vida, porque el anticristo va a instaurar un sistema de la marca, ¿no? Y si usted no se la quiere poner, pues le van a matar. Entonces acá la salvación va a ser por muerte. Aquí es gratis, aquí es por muerte. Y nosotros tenemos que procurar irnos en el arrebatamiento. Pero si usted se queda, yo le voy a decir una cosa, aguante 7 años sin ponerse la marca, no importa que usted muera, aguante 7 años, y después del 7º año, si usted cruza este periodo y no se puso de la marca, usted puede ser salvo. Ahora, en este periodo de tiempo, el pueblo de Dios, de hecho, curiosamente no aparece la palabra iglesia del capítulo 4 al capítulo 21 de Apocalipsis, no aparece la palabra iglesia, porque en este periodo de tiempo la iglesia no está acá, la iglesia está acá. En este periodo de tiempo, nuevamente el pueblo de Dios es Israel. Pero ¿quiénes? Los sellados. Se van a levantar 144,000 judíos acá, ungidotes como Elías, como Moisés. Van a predicar en medio de la guerra, de la destrucción, van a confrontar al anticristo y gente va a ser salva, pero a un precio muy alto. Acá. Ustedes pueden, todo lo que les estoy platicando no es una historia de ciencia ficción, todo está en la Biblia y ustedes les animo a que lo estudien detenidamente para que tengan en su mente un esquema de cómo van a ser las cosas. Ok, ¿cuándo termina este periodo? Con el regreso de Cristo. En este punto nosotros
los justos del Antiguo Testamento, los muertos en Cristo, resucitan primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para estar con el Señor. Y acá regresamos todos con Cristo. ¿Por qué regresamos? Regresamos a una guerra. El anticristo va a juntar en el valle de Megiddo, en Armagedón, a todos los ejércitos del mundo oscuro, el mundo sin Dios, y vamos a combatir contra ellos. Y dice la Biblia que el Señor lo destruirá con la espada de su boca. Es una metáfora. Hay mucho simbolismo, hay mucha metáfora que hay que entender. Que yo siempre digo, la profecía no es para saber el futuro, la profecía es para que cuando suceda sepamos a qué se refería Dios. Identifiquemos. Entonces acá viene el juicio del mal. Acá. 7 años de juicio. ¿Por qué 7 años? El número de la perfección. Nadie sabe por qué la semana tiene 7 días. Solo Dios lo sabe. ¿Qué es un año? Lo que el planeta tarda en girar alrededor del Sol. ¿Qué es un mes? Las fases lunares. ¿Qué es un día? La rotación del planeta sobre su eje. ¿Qué es una semana? Nadie sabe de dónde salió la semana. La semana salió de Dios. El 7 es el número de la perfección. Los soviéticos quisieron cambiar la semana y pasarla a semanas de 10 días para ser más productivos. Y no duraron ni un año, se les cuatrapearon las estaciones, se les cuatrapeó todo. Entonces el 7 nos habla de una semana de tribulación, algunos le llaman la semana 70 de Daniel. Una semana de años, 7 años de tribulación. 3 años y medio, tribulación. 3 años y medio, gran tribulación. Porque a la mitad de la semana, el anticristo se destapa, comete un sacrilegio en el templo de Dios, y muchos escatólogos, yo me incluyo, como que parece ser que va a ser un homosexual. Ya ven que toda esa onda está ahorita muy fuerte, porque el libro de Daniel dice que el anticristo no gozará del amor de las mujeres. Entonces, como que empieza a concordar con todo lo que estamos viendo. Y él va a cometer un sacrilegio en el templo, posiblemente un acto homosexual en el templo de Dios. Y luego empieza una persecución acérrima a muerte por parte del anticristo a el pueblo de Dios. Entonces Jesús regresa al final de la semana. El anticristo y el falso profeta son arrojados al lago de fuego y Satanás es encadenado. ¿Cuánto tiempo? 1000 años. Y empieza la 7ª dispensación, el milenio, el día de reposo. Todos nosotros, hermanos, vamos a reconstruir una tierra destruida. Vamos a ser nuevas naciones. Cristo va a gobernar físicamente desde Jerusalén. Vamos a todos a caminar a la luz de la Biblia. Nuestras nuevas constituciones van a ser correctas. Nuestro dinero va a ser nuevamente el patrón oro. Vamos a caminar de acuerdo a la palabra de Dios. Y vamos a ver, aunque vamos a empezar en una tierra destruida, vamos a ver el periodo de máximo esplendor de toda la humanidad. Cristo diciéndonos, así debió haber sido. O sea que aquí se cierra un paréntesis que se abrió con el pecado de Adán. 6000 años de paréntesis. Dios le dijo a Adán, fructificad y multiplicaos, llenen la tierra, gobiernen, pero vino el pecado. Y todos esos siglos de pecado terminan acá. Y entonces se establece el milenio, el reino de Cristo en la tierra.
Pero por si eso fuera mucho, todavía no termina la película acá. Porque al final de los 1000 años Satanás es soltado y aquí van a ver como dos razas, vamos a decirle así. Los redimidos, que ya no nos multiplicamos, que ya no nos casamos, que ya no necesitamos comer ni descansar, que ya tenemos nuestro cuerpo glorificado, y los humanos que salieron de la tribulación y se reprodujeron. Ellos sí van a seguir reproduciéndose, casándose, reproduciéndose, nacer, crecer, morir, etcétera. Ellos sí. Al final de 1000 años van a haber millones de personas. Y Satanás va a ser soltado y los va a engañar a muchos. Y va a haber otra guerra acá. Aquí hay otra guerra. Porque también tienen que ser probados estos. Nosotros ya fuimos probados acá por las tentaciones del diablo. Pasamos la prueba y nos fuimos con el Señor. Pero estos también tienen que ser probados. Y Dios permite la salida del diablo para que sean probados. Y muchos no van a pasar la prueba. Aparentemente nos van a ganar, van a destruirnos, pero nos concentramos todos en la ciudad de Jerusalén y Dios hace descender fuego del cielo y los consume a todos. Viene el juicio del trono blanco. En el juicio del trono blanco nosotros no vamos a estar siendo enjuiciados, nosotros vamos a estar en la posición de jueces. Todos los que están en el infierno salen y pasan a ser enjuiciados y los arrojamos al lago de fuego, que es la muerte segunda. Allá termina su existencia. Después del juicio del trono blanco, Dios limpia toda lágrima de nuestros ojos. Va a ser la cosa más horrible que jamás hayamos vivido. Gente que Dios amó con todo su corazón va a perderse para siempre. Gente que nosotros amamos va a perderse para siempre. Tengo un amigo profeta que me platicó un sueño. Él fue a predicar con los tarahumaras. Él se metió a la sierra de Chiapas y puso una iglesia en una comunidad tarahumara, este amigo mío. Yo le pregunté, ¿cómo es que fuiste? Y él me dijo, tuve un sueño. En ese sueño vi a Dios con el libro de la vida abierto y en cada hoja había una nación, arriba decía una nación, y los nombres de las personas estaban en esa nación. Y él estaba pasando las hojas. Y cuando llegó a la nación tarahumara, no había nadie de esa nación. Y Dios hace esto. Y empieza a sollozar Dios. Y él ve en ese sueño el juicio del trono blanco y ve a Dios desfigurado de dolor. Y cuando un alma es arrojada al lago de fuego, los brazos de Dios se extienden como queriendo rescatar esa alma, llorando, como él me explica cuando dice, cuando te dan una noticia trágica, tú no lo aceptas. Oye, falleció tu papá. No lo aceptas. Eso es lo que Dios, la negación, no. Entonces cuando mi amigo tiene ese sueño, quiere sanar el corazón de Dios y va a la selva tarahumara a predicar el evangelio. Nosotros vamos a quedar devastados. Nuestro cuerpo humano no resistiría tanto dolor. Ya tendríamos el cuerpo glorificado, pero va a ser devastado de tanto dolor. Y dice la Biblia que Dios va a enjugar toda lágrima de nuestros ojos. Va a limpiarnos las lágrimas cuando termine lo que la Biblia llama el día de Jehová grande y terrible. Y entonces
desciende la nueva Jerusalén, cielo nuevo y tierra nueva, y empezamos la eternidad. Allá termina la Biblia. Ya no nos da más revelación la palabra de Dios. Allá termina la Biblia. Estamos acá. Estamos en el periodo de la gracia. Es gratis ser salvo. Cuide su salvación. Invite a otros a ser salvo. Cuando nosotros estemos con el Señor, vamos a ver la importancia que tenía el evangelismo. Porque dice la Biblia que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Parafraseé todo el capítulo, ¿ok? Para que no me tarde yo con versículos y mirando el libro. Pero este es el esquema general. Estudie el libro y tenga la idea clara de la escatología. Y sobre todo, vamos a tomar el pulso de nuestra generación. Mucha gente que ha estudiado esto me dice: oye, ¿ya viste lo que está pasando en tal lugar? Oye, ¿ya viste lo que está pasando en tal lugar? Sí, estamos checando las señales, ¿no? Ese es el estudio escatológico. Señales a la luz de la palabra de Dios, cotejadas con acontecimientos. ¿Alguna duda? Todos. ¿Ah? ¿Lo entendió? ¿Duda? Ni a Hollywood se le pudo haber ocurrido una cosa tan tremenda. Una construcción escatológica que viene desde antes del Antiguo Testamento. Libro de Daniel, libro de Ezequiel, libro de Isaías, conectan con los escritos de Pablo y con los escritos del apóstol Juan en Apocalipsis, y se forma el cuadro completo. Ese es el esquema que creemos que así es. Claro, la escatología, repito, conocemos lo que es cuando sucede. Dios no nos dio la escatología para saber el futuro. No, Dios nos dio la escatología para que cuando suceda digamos: ahí está, esto estaba escrito. Ya lo identificamos, ya sabemos qué está pasando. Y para que estemos velando. Porque ¿cómo viene Cristo? Como ladrón en la noche, sin aviso. Así que nos agarre, hermanos, trabajando en la obra de Dios. ¿Ok? Vamos a orar. Gracias te damos, Padre. Bendecimos esta clase. Con esto cerramos el módulo 2 de nuestro curso. Yo te pido, Señor, que a través de este estudio podamos nosotros estar sobrios y velar, como dice esta palabra, para que estemos pendientes de las cosas que están sucediendo y el día de mañana podamos estar contigo, Señor. Ayúdanos a valorar las cosas importantes de la vida, nuestra familia, nuestros hijos, la educación de nuestros hijos, el evangelismo, la santidad, y que no le demos tanto valor a las cosas que no tienen valor, como lo material que va a perecer un día, Señor. Que nuestros valores sean eternos, espirituales. Gracias te damos por esta enseñanza, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.